cuidado, tu provisión, porque nunca nos dejas, porque siempre estás al pendiente de nosotros. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo sea quien hable el día de hoy, que no sea yo, Padre, que haya cualquier intención humana que exista en mi corazón y pon únicamente tu Espíritu Santo, que tu poder sea el que hable, Señor, sea el que nos ministre, que nos ayude, que nos enseñe y que podamos no solamente estudiar de manera histórica, Señor, todo lo que tú tienes para nosotros, sino que podamos aprender y extraer todo lo que tú quieres decirnos para ponerlo en práctica en nuestras vidas. Que no seamos oidores, sino hacedores de tu palabra, Señor. Te pedimos todo esto en el bendito y poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Listo, amigazos, pues vamos a arrancarnos. Todos me escuchan bien, ¿verdad? Todos me oyen bien. Si alguien no, pues por favor ahí me avisa. Pero creo que todos ya me escuchan bien, ¿verdad? Gracias, mi querido amigo. Me gusta siempre verlos. Los que puedan prender su cámara saben que se los agradezco muchísimo. Saben que me gusta interactuar con los que se puedan. Y pues bueno, vamos a arrancarnos. Ya saben, los que ya me conocen y los que saben que me gusta compartir, saben que esto lo hacemos en mi iglesia y pues lo voy a hacer antes de arrancar. Padre, esta es mi Biblia y es la palabra de Dios única, fiel y verdadera. Abro mi mente y mi corazón para que perfeccione, afirme, fortalezca y establezca mi vida en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a arrancarnos, mis queridos amigos, con el estudio de Éxodo en el capítulo número 3. Me compartía el buen Fer que terminaron muy bien el capítulo 2. Y pues bueno, yo lo único que les quiero pedir es que tengan su Biblia ahí bien abierta para que podamos estudiar lo que Dios quiere para nosotros. No creo, francamente, que terminemos el día de hoy, lo quiero avisar desde ahorita, pero pues bueno, vamos a arrancarnos hasta donde nos dé tiempo, ¿vale? Resulta que, como ustedes ya saben, Moisés tiene esta crianza dentro del palacio, él estudia, discúlpenme por favor, él estudia, fue instruido, obviamente dentro de un palacio, era un hombre con muchísima cultura, con diferentes, digamos, diferentes herramientas para afrontarse a la vida. Y bueno, obviamente, pues él contaba con muchas, digamos, skills para poder enfrentarse, ¿no? En el día a día. Sabía de ciencia, sabía en ese tiempo de tecnología, sabía de idiomas, sabía de estrategia, sabía de milicia, o sea, era un hombre muy preparado. La vida de Moisés, curiosamente en la Biblia se divide en estas tres episodios de 40, ¿no? Sus episodios de 40 años. No, creo que los que estamos aquí todavía no llegamos ni a nuestro primer episodio de 40, pero pues bueno, en la vida de este hombre se divide en estas tres etapas de 40 años. Los primeros 40 pues son desarrollados, como te platicaba, en el palacio, que ustedes ya lo estudiaron, donde viene toda esta revuelta que sale y ve cómo se da este altercado entre el egipcio y su pariente. Al día siguiente, pues resulta que sí lo vieron cómo se lo echó, cómo lo mató y lo enterró, él tiene miedo, escapa, etcétera, etcétera. Bueno, ¿por qué te platico esto, querido? Primero para ponerte en contexto. Primero para ponerte en contexto de lo que estaba sucediendo en ese momento y para decirte algo que yo escucho bien común y bien seguido en las iglesias, entre mis amigos, entre mis hermanos, que es el típico ejemplo, ¿no? Que dicen, bueno, pues así como a Moisés, ¿no? Así como a Moisés, pues él mató a una persona y pues a final de cuentas Dios lo eligió, ¿no? Dios lo eligió y pues bueno, así tenía que suceder. Yo te pregunto, querido, ¿así tenía que suceder? ¿Realmente así tenía que suceder? Porque es algo que nos podemos como que poner a pensar, ¿no? Decir, pues sí, ¿no? Así está escrito en la Biblia. Pero ¿qué crees, mi querido amigo? En ningún momento de la Biblia Dios concede un aplauso para aquel que hace o que realiza una muerte o contra alguien atroz de manera que no sea por decisión de parte de Dios, ¿no? Cuando va algo en contra de la voluntad de Dios, no es que Dios aplauda eso. Y te platico esto porque la consecuencia que este hombre tuvo de haber matado a un egipcio, pues fue haberse ido al desierto 40 años. Y esto es algo bien común que a lo mejor te vas a rasgar las vestiduras, perdóname, la verdad es que no es algo que me quite el sueño, pero tengo que decírtelo. No es que necesariamente haya sido el plan de Dios que en ese momento ese hombre
tuviera que aventarse otros 40 años en el desierto. Hay quienes dicen, bueno, es que fue para que se preparara, para que conociera, para que estudiara el terreno, para que, sí, para que también conociera a su suegro, si quieres, ¿no? A su esposa. O sea, está bien. Lo interesante de esto es cómo Dios, a pesar de nuestras tonterías, eso es lo que te quiero rescatar de ese momento, a pesar de nuestras tonterías, Él interviene y usa su poder y su plan perfecto para rescatarnos y volver a utilizarnos para su poder, para su honra y para su gloria. Por eso es que yo te quiero decir, ten cuidado con cuando, porque ya te dije que lo escucho muy seguido, cuando a veces es este comentario de decir, no, es que así era el plan de Dios, querido, no era necesariamente el plan de Dios. Dios pudo haber utilizado a este hombre desde ese momento para liberar a su pueblo. Sin embargo, lo que él decidió hacer como consecuencia, lo manda a huir, a correr, porque iba a ser perseguido y iba a ser descabechado. O sea, lo querían echar, lo querían matar. Entonces, este hombre lo que está haciendo es que está pagando una consecuencia de su pecado. Y dentro de esa consecuencia de pecado, que fue haber sido desterrado y haber sido perseguido, me encanta que en esto se vuelve a desarrollar otros 40 años. Por eso te decía, fíjate, Dios lo prepara durante 40 años y yo me imagino a Dios, de verdad, la verdad es que me imagino a Dios así como que, listo, pues ya están, ahora sí, ya pasaron sus 40 años, vamos a usar a este hombre. Imagínate que Dios está a punto de decirle, órale, venga con todo. Y el hombre decide hacer una burrada que le cuesta otros 40 años. Le cuesta otros 40 años al desierto. Y vámonos ahora a una historia en el desierto. Y imagino yo diciendo, no, ¿por qué? ¿No? Pero bueno, pues aún en medio de esta burrada, yo te elegí. Y yo, como yo te elegí, voy a desarrollar y a buscar una forma, una estrategia para que el plan se lleve a cabo sí o sí. Todo esto que te estoy platicando es para contextualizarte y llevarte al capítulo 3. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos bien? Sale pues, vámonos a arrancarnos. En el capítulo 3, resulta que este hombre, pues bueno, como sabes, conoce a Séfora, a su suegro, y está trabajando con el rebaño de su suegro. Dice el capítulo 3, versículo 1. En el día a día de Moisés, dice que él estaba cuidando el rebaño de su suegro, de Yetro. Y Yetro, pues era un sacerdote de Madián, ¿no? Entonces, algo que a mí me llama, o sea, híjole, es que hay tanto, ustedes saben que me empiezo a apasionar, pero hay tanto que sacarle a este versículo. Fíjate, desde el versículo 1, me encanta, me resulta extraordinaria la forma en la que Dios va a llamar a este hombre. ¿Estás de acuerdo si conoces la historia? Y si no, pues te la voy a leer para que más o menos contextualices lo que está pasando. Fíjate, dice en el versículo, me voy a ir al 2. Versículo 2. Estando ahí, el ángel bueno, desde el 1, para que no te pierdas lo que te platiqué. Un día Moisés estaba cuidando el rebaño de Yetro, su suegro, un sacerdote madianita, y llevó a las ovejas hasta el otro extremo del desierto. Llegó al monte Oreb, la montaña de Dios, en otras versiones el monte Sinaí. Estando ahí, el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Esta es la famosa zarza ardiente. Ahorita vamos a analizar esto. Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero que no se consumía. Así que pensó, qué increíble. Voy a ver por qué no se consume esa zarza. Versículo 4. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza, Moisés, Moisés. Aquí me tienes, respondió. No te acerques más, dijo Dios. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Al oír esto, Moisés se cubrió el rostro y tuvo miedo de mirar a Dios, pero el Señor siguió diciendo, bueno, vamos a ponerle una pausa a esto, ¿no? Nos quedamos ahorita en el versículo, en el 6, entrando al 7. Algo que me encanta, querido, que está ocurriendo en este momento, es que Dios va a llamar a Moisés. Y me fascina algo extraordinario en la forma en la que Dios llama a los hombres. Me encanta, quiero que anotes por favor, y quiero que tengas tu Biblia, ya te lo dije. Vámonos por favor a Génesis. Tú dirás, ¿de qué vas a hablar? Bueno, vámonos a Génesis capítulo 2, en el versículo 18. Te lo leo mientras anótalo. Génesis capítulo 2, versículo 18. Después el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Qué está sucediendo? La creación. Dios está creando, está haciendo los cielos, los mares, la tierra, las bestias, está creando todo. Y me encanta en el versículo 18 que Dios dice, es la primera vez que dentro de la voz, dentro de la
idea de Dios hay algo que no es bueno. Todo lo que había creado había sido bueno. Y dice Dios, no es bueno que el hombre esté solo, haré ayuda idónea para él. Entonces el Señor Dios formó de la tierra todos los animales salvajes y todas las aves del cielo. Los puso frente al hombre para ver cómo los llamaría, y el hombre escogió un nombre para cada uno de ellos. Puso nombre a todos los animales domésticos, a las aves del cielo, los animales salvajes, pero aún no había una ayuda idónea para él. Versículo 21. Entonces el Señor Dios hizo que el hombre cayera en un sueño profundo. Y como ya no sabemos la historia, viene de Dios, lo duerme, saca una costilla y crea a la mujer para compartir la vida con Adán, Eva. Y esto me llama tanto la atención porque cuando Dios va a interrumpir la vida de un hombre para algo fuera de serie, ¿sabes cuál es un requisito que yo veo constantemente en la palabra? El hombre o la mujer o a quien quieras pensar, el hombre está ocupado. El hombre está trabajando. El hombre se encuentra en los negocios de Dios, en las cosas en las cuales él tenía que desempeñar algo. Y esto es lo primero que yo rescato desde el versículo 1. Fíjate lo que está ocurriendo en el Éxodo, en el capítulo 3, en el versículo 1. Dice que Moisés estaba trabajando. Dice que estaba cuidando el rebaño de Yetro. O sea, él era un pastor. Es algo bien, bien chistoso, ¿eh? Queremos tanto enfocarnos y seguir trabajando en las cosas de Dios que dejamos a un lado todo lo que tenemos que hacer, todo nuestro trabajo para contribuir a la sociedad. Ahorita le vamos a dar una respuesta a esto, no te rasgue las vestiduras desde ahorita, por enfocarnos únicamente en una burbuja de iglesia. Ojo con esto, mucha atención, por favor. ¿Qué estaba haciendo el hombre cuando Dios le dio un trabajo? No estaba predicándole a los animalitos, o sea, tenía un trabajo de parte de Dios. O sea, en ese momento Dios le dijo, compadre, te vas a dedicar ahorita a la zoología y a la botánica. O sea, tú te vas a ponerle nombre a todos los animales que tienes por delante. Tienes mucho trabajo, querido. Y el hombre se puso a trabajar en algo que Dios le había encomendado. ¿Ok? Eso, si aquí entendemos esto, vamos a entender que este hombre lo que estaba haciendo era que estaba trabajando, estaba chambeando para su suegro. O sea, dice que estaba trabajando con los rebaños del suegro, lo que dice que está haciendo. No dice que le estaba compartiendo todos los días ahí en Madián y que se volvió el sacerdote de Madián y que iba, o sea, no dice eso. La palabra dice que este hombre estaba trabajando. Punto. ¿Ok? ¿Por qué te platico esto? Porque a veces nosotros lo hacemos al revés. A veces nosotros estamos trabajando en las cosas, llámese en la sociedad, estamos estudiándonos para ser doctores, arquitectos, para lo que tú quieras en tu corazón, te dedicas a las ventas, tienes un negocio, tienes lo que Dios mande, ¿no? Tú te estás dedicando a esto y llegas a los caminos de Dios. Y cuando llegas a los caminos de Dios, es el choque tan maravilloso, tan hermoso, tan amoroso, que abandonamos todo lo que teníamos por seguir construyendo, por enfocarnos en las cosas de Dios. Ojo, y no te rasgue las vestiduras, quiero explicártelo. No significa que esté mal. Lo que quiero aquí aclarar es que Dios te dio dones, talentos, capacidades, cualidades que nadie más tiene más que tú. Entonces, si Dios te dio la habilidad de ser un extraordinario médico, si Dios te dio la facultad de tener esa memoria extraordinaria, ese tacto, esas habilidades que yo veo sangre y me desmayo, ¿no? Por eso mi hermana es la doctora, mi hermana es la que sí se dedica ahí bueno, es dentista y es la que sí le pica, inyecta y hace y se sabe cuántas recetas y, bueno, tiene un don que Dios le dio, un talento que Dios le dio para eso. Ahora, ¿por qué te platico todo esto, querido? Porque cuando Dios va a decidir llamarte, eso es algo que estamos viendo aquí en la Biblia, Dios te va a encontrar o te necesita encontrar ocupado. Tienes que estar trabajando, contribuyendo. ¿Sabes por qué? Esto es algo que a mí me encanta, porque Dios quiere usarte para influir, para que tú seas una influencia en esa esfera en la que te estás desarrollando. Por eso es que a veces cuando a mí me ha tocado platicar con muchos jóvenes, con muchos chavos, que yo los conocí y estaban estudiando para, te digo, doctores, ingenieros, hasta hace poco conocí a un chico que estaba a un semestre,
un semestre de terminar bueno, su carrera. Ya estaba trabajando, ya estaba súper bien. Me dice, mira, es que yo ya entendí, yo sé que Dios me llamó, ya boté la carrera, ya le hablé con mis papás, están enojados, están molestos, pero yo ya me voy a dedicar al Señor, me metí al seminario. La verdad es que esto es algo muy personal, ¿no? Yo la verdad es que le dije, ¿cómo? A meses de terminar la carrera, botas todo, olvidas todo, mandas a volar las cosas porque Dios te llamó o sea, punto número uno, ningún seminario forma pastores, querido, ninguno. Los seminarios no forman pastores. Los seminarios te ayudan a saber, bueno, pues dónde encontrar cosas, qué estudiar, qué conceptos, te ayudan. Pero el único que te puede dar un llamado de pastor es el Señor, nada más. Ese es un don que Dios te da, es irrevocable y que Dios te manda. Y que no te dice, te llamo, métete al seminario. O sea, jamás va a suceder eso, jamás. Pero lo que sí va a suceder es que tú estás mandando todo por la borda, todo el esfuerzo que han hecho tus padres, que tú has dedicado para estudiar, para conocer, para saber. ¿Sabes para qué? Para encerrarte en una burbuja. Y que nadie, bueno, salvo tu burbujita, solamente tu burbujita pueda conocer a Dios. ¿Y qué crees? Regularmente la burbujita donde te vas a encerrar ya lo conoce. O sea, esto es algo bien curioso que a mí me llama mucho la atención. No quiero que nadie se ofenda ni que nadie se enoje, pero es lo que sucede y necesito transmitírtelo. Dios quiere usar personas con talentos que Él ya les dio. Quiere ocupar a personas que sean profesionistas extraordinarios, que lo conozcan y que como lo conocen, en esa esfera donde se va a desarrollar, impacten a su sociedad. Quiero utilizar a esos médicos extraordinarios que hoy están salvando la vida a muchos, pero que no nada más le salvan la vida, sino que le están dando vida eterna, porque en ese momento del hospital, de la crisis, de que murió la persona, esos médicos llevan la palabra a esas familias, a esos enfermos. ¿Me explico con lo que te estoy diciendo? Cuando Dios te llama, no significa que tienes que botar todo, dejar todo y enfocarte únicamente a las cosas de Dios. Si tú te das cuenta, por eso fue que yo hice un énfasis al inicio, Dios permite que durante 40 años este hombre fuera preparado en el palacio. Que este hombre, yo te lo dije, con eso arranqué, fue un hombre que sabía de guerra, de milicia, de cultura, de idiomas, o sea, era un hombre muy preparado, muy bien preparado. Y algo que me encanta es cómo este hombre, a pesar de lo que decide hacer, que la riega, como lo que te platiqué, que a veces la riega y pues bueno, la consecuencia es que es desterrado, Dios no dice, no, como ya no estás en el palacio, entonces ya no te voy a usar. No, en la misericordia de Dios no importa. A ver, la regaste, sí, hay consecuencias, sí, pero aún en medio de esa consecuencia que la regaste, yo te voy a usar. Yo voy a usar eso, yo voy a permitir que eso suceda y que además eso te sume valor, te añada más conocimiento y aún ahí te voy a usar. ¿Ok? ¿Por qué te hago todo este comentario? Cuando Dios hace el llamamiento y se le pone de frente a este hombre, que es los segundos 40 años de su vida, ya pasó 40 preparados, ya saben otros 40 en el desierto. Dios dice, bueno, pues yo creo que ahora sí le toca, ¿no? Ahora sí le toca a este hombre. Y Dios lo llama. Y cuando Dios lo llama y se presenta a él, hay algo que a mí me llama muchísimo la atención, es cómo este hombre tiene un momento tan impactante en la vida de Dios. Bueno, a ver, espérenme, antes de que avance, déjenme cerrar lo que les platiqué hace rato, porque si no se van a quedar así como que, entonces dejé todo y está mal. A ver, momento, espérenme tantito. Déjenme cerrar esto para que sigamos avanzando. Cuando Dios te llama, querido, Él quiere llamarte. Claro, puede haber que te llame y sí, yo sé que existen personas que tienen un llamado muy especial, que son llamados por Dios, que sí dejan todo y que se dedican al pastorado y sí, o sea, claro que lo hay. No estoy diciendo que no, tranquilo, por eso dije, no te rasgues las vestiduras. Sí los hay, sí existen esos llamados, pero son los menos, ¿ok? Hay llamados en donde Dios te dice, yo te estoy llamando para que me sirvas, pero no para que te dediques a una congregación, para eso llamaré a otros, ¿no? Pero a veces nosotros entendemos mal ese llamado de parte de Dios y dejamos todo por la borda, la carrera, el trabajo, la empresa,
porque nos han enseñado que hasta que la persona, imagínate un empresario que está impactando a su sociedad, que está generando empleos, que está bendiciendo familias, que está aportando, conoce a Cristo, entonces decide cerrar la empresa y dejar a familias sin comer, porque alguien le dijo que tenía que votar todo para dedicarse a las cosas de Dios. Y hasta que ese hombre empresario que generaba empleos, que aportaba, que ayudaba, no entra a la iglesia con nada más una camisita y los zapatos rotos, hasta ese momento creemos que va a ser un hombre de Dios, cuando no es así, señores. Muchas veces Dios permite que aún en esa sociedad, bueno, no aún, más en esta sociedad donde nos estamos desarrollando, que Dios necesita gente que impacte en esas esferas, caramba, tenemos que ponernos a escuchar qué es lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, fíjate, no hemos avanzado del primer versículo. Dios te va a llamar y Dios te ha llamado, seguramente ya te llamó cuando tú estabas ocupado. Y si tú te preguntas, ¿por qué Dios no me llama? Si yo estoy todo el tiempo aquí metido en mi casa 24 horas leyendo la Biblia, orando, ayunando. Querido, en muchas ocasiones, mi esposa se burla porque yo digo esto muy común, pero es que es algo que me encanta compartir. En muchas ocasiones yo te voy a decir, ya deja de estar orando y muévete, marcha, impacta. Hay que hacer iglesia afuera, querido. Hay que llevar mi nombre afuera, ahí en la sociedad que tanto me necesita. No ahí en tu iglesia que te reúnes todos los domingos entre puros cristianos. Ahí, bueno, ahí yo haré mi trabajo y tengo a mis elegidos. Pero a ti te necesito usar allá afuera. Deja de estar ahí y puedo impactar a tu familia. ¿Cómo es posible que digas que eres un creyente, un cristiano y no puedes impactar a tu familia? No puedes ganar a los más cercanos tuyos. Caramba, hay mucho trabajo por hacer. Pero bueno, ok, no me quiero enfrascar en esto porque este no es el tema, estamos hablando de un estudio de Éxodo, regreso al estudio de Éxodo. Así que nada, ahora sí cierro el paréntesis porque si no van a decir, este cuate ya se fue a Cholula, Puebla y ya no avanzamos nada más. Bueno, denme un segundo, pero como se me cerró mi Biblia aquí que tenía en la pantalla, pero bueno, obviamente para eso tengo la de papel. Vámonos. Éxodo capítulo 3. Entonces, estábamos en el versículo 2. Allí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente en medio de una zarza y Moisés se quedó mirando lleno de asombro porque la zarza estaba envuelta en llamas y no se consumía. Esto es increíble, se dijo a sí mismo, porque una zarza no se consume, tengo que ir a verla más de cerca. Este encuentro es extraordinario, queridos. Este encuentro que Dios hace en una forma sobrenatural al hombre. Es algo que nosotros vamos a ver constantemente en la palabra de Dios. Dios se revela en muchas ocasiones, sobre todo en el Antiguo Testamento, de una forma como fuego, como un fuego consumidor. La misma palabra lo dice. Por favor, quienes puedan buscar Hebreos 12:29, cuando lo tenga me dice, Hebreos 12:29. Cuando lo tenga, por favor, me lo comparte. Mientras seguimos hablando, que justamente a Dios le encanta presentarse de una forma sobrenatural. Y algo que a mí me impacta, no sé si tú lo has pensado, ¿por qué en esa grandeza de Dios no se decidió presentar bueno, después lo hace con su pueblo en una columna de fuego extraordinaria, ¿no? Pero ¿por qué en una zarza? ¿Por qué en algo, pues, pequeño? Ya lo ¿Conoces una tengo. zarza? Adelante, amigo, si lo tienes, por favor. Dice, porque nuestro Dios es como un fuego destructor. Porque en otra versión dice porque nuestro Dios es como un fuego consumidor, es decir, Dios consume, Dios acaba todo con el fuego. Por eso es que es de llamar tanto la atención que el fuego que está en esa zarza no destruye o no consume a la zarza. Es algo bien curioso, pero tiene una explicación, ahorita la vemos. Pero tú nunca te has preguntado, ¿por qué la zarza? ¿Cómo es una zarza? ¿Alguien sabe? Es un arbustito de tamaño, podría decir yo, pequeño, o mediano, por los muy grandes, espinoso, ¿no? O sea, no, perdónenme, no es un roble, ¿no? No es un pino extraordinario, no es una secoya, ¿no? O sea, yo me pongo a pensar y digo, ¿por qué en una zarza? O sea, ¿por qué en la magnificencia y grandeza de Dios no se le decidió aparecer así en un fuego inmenso, gigantesco, que digas, oh, esto es sumamente extraordinario? ¿Alguien puede regalarme un comentario de eso? ¿Nunca lo han pensado o sí lo habían pensado? Alguien compártame algo en lo que tomo tantita agua.
¿No, nadie? ¿Sí están ahí o no? Sí, aquí estamos. Sí, yo sé, yo lo pensé el día que leí precisamente Éxodo, Ajá. que dije que yo no sabía ni que era una zarza y investigué que era una zarza, ¿no? Y Ah, es ya lo la que tú dices, buscaste. Ok. sí, es lo que tú dices, que era como un arbusto, así como si fueran, como si diera fresas. Sí, 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 sí. Entonces, yo dije, ay, qué raro, porque Dios en su grandeza se manifiesta tan pequeño, se puede decir. Sí, 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 Y sí, sí. pues es porque es humilde, ¿no? Pues, no quiere espantar. Sí, correcto. Gracias, hermosa. Justo por allá vamos, lo vamos a ver un poquito más adelante y vamos a ver una cualidad justamente cuando Dios se presenta y tiene que ver con la humildad. Ese es el punto número uno. Definitivamente en la grandeza de Dios, sabemos que Dios se podría abrir en este momento en el cielo inmenso o llenarlo todo de colores extraordinarios y que escuchemos su voz. Y, o sea, él puede hacer todo, pero en muchas ocasiones Dios se presenta en los detalles más pequeños. En muchas ocasiones Dios decide presentarse en las cosas más chiquitas. ¿Sabes algo? Hablando del llamamiento del que estábamos platicando, que Dios va a llamarte cuando tú te encuentres ocupado, cuando tú estés impactando a tu sociedad, cuando tú estés impactando a tu familia, cuando tú estés enfocado en impactar, ahí es cuando Dios va a llamarte. Y sabes algo, a veces ese llamado de Dios va a empezar como una zarza ardiendo. Va a ser algo pequeño, que te va a llamar la atención. Va a ser algo como que, oye, yo estaba leyendo, no sé, tal versículo y ya había leído muchas veces esto y nunca me había impactado tanto. Y fue un versículo súper chiquitito. Bueno, en muchas ocasiones cuando Dios va a querer llamarte, va a ser con detalles mínimos. Va a empezar por ahí. ¿Sabes por qué? Porque quiere captar tu atención. Quiere captar tu atención. Yo te pregunto, ¿no la captaría con algo inmenso, gigante, así que te impacte? Por supuesto, 100%. Pero también a Dios le gustan los detalles pequeños. También a Dios le gusta llamar tu atención porque sabe que si se parece de esa forma, pues mucha gente, perdónenme, mucha gente podría ver, ¿no? Pero Dios es un Dios personal, es un Dios relacional. Y él sabía que en ese monte podía, no sé, utilizar cualquier cantidad de cosas para llamar la atención de Moisés. Sin embargo, decide utilizar lo que incluso hoy en día es uno de los símbolos del pueblo israelita, justamente un espino, que no es tan grande. Ustedes saben que Israel justamente es el hermano más pequeño, es el más insignificante. Quiero hacer una analogía de esta zarza porque el pueblo de Israel se asemeja con esta zarza. Porque tú recuerdas qué condición estaban viviendo con Egipto. ¿Recuerdas en qué condición se encontraban? Eran esclavos, estaban siendo oprimidos, estaban siendo pasados por el fuego, estaban siendo quemados. Dios estaba permitiendo que estos hombres fueran pasados por el fuego, pero que no fueran consumidos. Dios estaba permitiendo que su pueblo estuviera en medio del fuego, pero que no fuera destruido. Esto es algo bien curioso. Muchos teólogos hacen esta analogía, esta relación, y a mí me llena mucho, me gusta mucho, esta analogía de decir, bueno, es una zarza que es un arbusto pequeño, eran los arbustos más pequeños que había en ese monte, y un fuego que estaba ahí que no consumía el arbusto. Por supuesto que primero llamó la atención de ese hombre, se acercó por ahí, dijo, a ver qué está sucediendo, pero también es una analogía del pueblo israelita, que los israelitas sabemos, o bueno, Israel, el hijo más pequeño, el más insignificante, el que nadie pelaría, pues es justamente como esta zarza. Y estaban viviendo una condición de esclavitud, de opresión, de angustia, de estar siendo esclavizados. Y es algo bien interesante cómo Dios permite que su pueblo esté siendo pasado por el fuego, pero no permite que sea destruido, no permite que sea consumido. Yo no sé si tú lo habías pensado, pero cuando yo escuché esta interpretación teológica, la verdad es que sí llamó mucho mi atención y cobró mucho sentido, además de muchas cosas que, perdónenme, vamos a ir viendo. Quiero leerte Primera de Corintios,
Primera de Corintios, por favor, anótalo. Esto es un estudio bíblico, no es una predicación, así que es estudiar la Biblia, queridos. Primera de Corintios 3:12. Vámonos a Corintios 3:12. Quien lo tenga, me avisa. O les doy unos minutos para que lo tengan. Primera de Corintios 3:12. Te lo voy a leer solamente para que avancemos y por favor tú anótalo para que lo estudies en tu casa. Fíjate lo que dice 1 Corintios 3:12. El que edifique sobre este fundamento, ¿cuál fundamento? Pues sabemos que es Jesucristo. El que edifique sobre este fundamento podrá usar una variedad de materiales: oro, plata, joyas, madera, heno o paja. Pero el día del juicio, el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Si la obra permanece, ese constructor recibirá una recompensa. Pero si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. El constructor se salvará, pero como quien apenas se escapa atravesando un muro de llamas. Híjole, aquí está muy interesante esto, porque hablando justamente de este fuego consumidor, de este fuego purificador, están dando una enseñanza aquí extraordinaria. Me encanta cómo el apóstol hace esta analogía para decir: todo aquel que tenga el fundamento en Cristo, todo aquel que esté fundamentado en él, va a empezar a cosechar, va a empezar a hacer obras con materiales, pues que, fíjate, aquí los dice, ¿estás de acuerdo? Puedes usar oro, puedes usar plata, puedes usar joyas, madera, heno o paja, lo que quieras, lo que tú quieras. Pero cuidado, porque en algún momento va a ser puesto al fuego. En algún momento eso va a ser puesto en el fuego. No sé quién tiene su micro por ahí abierto, si me ayuda a cerrarlo. Y cuando eso se ha puesto en el fuego, cuando eso se ha pasado por el fuego, ¿qué crees? Pues va a tener algo, va a tener que pasar esa prueba. Y cuando pase esa prueba, yo te pregunto, ¿qué le sucede a la paja cuando la pones, o al pasto? ¿Qué le sucede al pasto cuando lo pones al fuego? ¿Qué sucede? Pues se quema, se destruye. ¿Qué le pasa al heno cuando lo pones en el fuego? Lo mismo, en 3 segundos. Pero ¿qué le sucede al oro? ¿Qué le sucede a la plata? De hecho, para que el oro sea tan puro, primero tiene que ser pasado por un proceso de fuego, de purificación. Hay metales, aquí lo dice, como las joyas que está mencionando, que primero son pasadas por fuego para ser purificados. Y una vez que tienen ya la resistencia correcta, pues ahora sí es que se les da el terminado, el acabado. Cuando estás usando esta analogía, el apóstol está diciendo algo muy similar a lo que estamos viendo en el capítulo 3, que está diciendo que está sucediendo una zarza que no consume, una zarza que está pasando por un fuego que no es consumido. El pueblo de Dios en ese momento, en ese entonces, estaba siendo pasado por un fuego purificador. Iban a ser liberados, no iban a ser consumidos. Pero me encanta cómo Dios permite eso. Me encanta cómo Dios permite que eso suceda. Y me encanta lo que dice aquí: el fuego mostrará si la obra tiene algún valor. Órale, esto está bien interesante. Si la obra permanece, el constructor recibirá una recompensa. Pero si la obra se consume, el constructor tendrá una gran pérdida. ¿Quién era el constructor de ese pueblo? Dios mismo. Dios sabía perfectamente que cuando iba a ser pasado por fuego su pueblo, era un momento de prueba para saber si su pueblo verdaderamente era un pueblo que le era fiel, un pueblo que se mantenía independientemente de sus circunstancias. Nosotros sabemos que ellos entran a Egipto en hombros. ¿Te acuerdas de José el soñador? ¿No? Que es la familia de José cuando entran. Son recibidos como estrellas. O sea, todo el mundo, son familiares de José y los traen en hombros porque José era un ídolo. Pero pasa el tiempo que se cambia la moneda. Ya no son ídolos, ahora son esclavos. Porque muere el faraón que tenía el afecto por este pueblo, entra otro faraón y este faraón dice: ¿sabes qué? Estos están creciendo demasiado. Si no nos ponemos las pilas, nos van a dominar, vamos a terminar perdiendo. ¿Sabes qué? Hagámoslos esclavos. Este faraón no conocía a Dios. Entonces, cuando se cambian los papeles y estos hombres ahora son esclavos, pues se pone ya complicada la situación y Dios lo permite. Querido, en muchas ocasiones, cuando Dios permite que tú tengas un sufrimiento, que estés pasando por una prueba, que estés en un momento complicado, en un momento donde a lo mejor ya no la ves llegar, donde ves el fuego que te está, o sea, está encima de ti,
hay algo bien interesante que Dios nos muestra hoy en su palabra, que es que Dios permite en muchas ocasiones que seas pasado por esa prueba, que seas pasado por ese fuego para purificarte, para que tengas ese momento de purificación y en el momento en el que tengas que ser probado, salgas más puro que el oro, salgas más puro que cualquier otro material que puede ser usado para la obra. En esta analogía que se hace de la zarza, eh, Dios está permitiendo que su pueblo esté siendo maltratado, esté siendo oprimido. Y aún en medio de esa opresión, hay algo que a mí me encanta para ir avanzando. Dios va a permitir que sufran, pero para después poder darles una recompensa. Bueno, sigamos avanzando, por favor. Vámonos. Éxodo, sale. Fíjate, vamos en el versículo 4. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios lo llamó desde el medio de la zarza. Moisés, Moisés. ¿Tú sabías que en la Biblia, siempre que Dios repite el nombre de una persona 2 veces, es porque le va a decir algo puntual, sobrenatural y trascendental? Piensa en aquellos que han sido llamados, piensa en Samuel, piensa en Elías, piensa en Eliseo, o sea, piensa en estas personas, si quieres, después te paso referencias bíblicas, porque hay muchos, pero siempre que Dios les habla 2 veces por su nombre. Y cuando eso sucede en la Biblia, es porque Dios va a revelar algo a la vida de ese hombre de una manera muy puntual, muy consistente y para algo trascendental y sobrenatural. Siempre. Fíjate lo que está sucediendo aquí. Dios va a hablar a Moisés y le dice, Moisés, Moisés. O sea, te voy a revelar, obviamente él no lo sabía, yo te estoy diciendo como un estudio. Él venía, iba a enfrentarse a un mandato de Dios sobrenatural y trascendental. Responde Moisés, aquí estoy, no te acerques más. O sea, le habla, este hombre se acerca y le dice, a ver, pero espérame. Le advirtió el Señor, quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Es un símbolo de sumisión, eso se hacía con la servidumbre o con los esclavos en los hogares de las personas que tenían renombre, quitarse las sandalias por una muestra de respeto, de sumisión. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿A quién está mencionando aquí? A los patriarcas de Israel. Pero me encanta cómo Dios le dice primero, ¿quién es, no? Le dice, yo soy el Dios de ¿quién? De tu padre, de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Por qué hace esta presentación Dios? ¿Quién me puede regalar su comentario? ¿Por qué hace esta presentación Dios? Lo primero que le hice después de que le dice, Moisés, Moisés, ¿qué pasó, Señor? Cuidado con lo que te voy a decir. El que te está hablando es el Dios de tu padre y de los patriarcas. ¿Por qué hace esto Dios? ¿Quién me compartiría por qué Dios decide hacer eso? Uno nada más, ¿eh? Uno. Bueno, Venga. yo pienso, o sea, si Ajá. a mí me hubiera pasado eso, sí, sería para darme un antecedente de que no tenga miedo, de que ya conoce a mis antepasados Ok. y que todo va a estar bien. Ok, correcto. Sí, correcto, es correcto. ¿Alguien más iba a comentar algo? Bueno, yo creo más bien porque desde lo que hizo con Abraham fue algo muy grande de lo que su promesa, que hasta en este tiempo fue que se cumplió, y después de Abraham, Isaac, Jacob y todo lo que fue con las tribus, y de ahí pues prácticamente salió su padre y fue, por así que él es hijo de una promesa tan grande y es uno de los, pues más que nada, algo grande va a ser en él como lo hizo con esas personas. Justamente lo que acabas de decir es lo que Dios está diciendo. Es correcto, mi querida Yasmín, el dejar un antecedente, pero el dejar el antecedente ¿para qué? Para recordarle a este hombre que Dios había hecho una promesa, no solamente con él, sino con toda su nación. ¿Estás de acuerdo? Porque ahí Dios le está diciendo, yo, el que te está hablando, es el mismo que le habló al primero, Abraham, al que le hizo una promesa. ¿Y sabes qué le está diciendo ahí? No me he olvidado de ti. No me he olvidado de ustedes. Yo tengo una promesa con ustedes y estoy presentándome delante de ti
para que se cumpla esa promesa. Eso me encanta. Cuando Moisés oyó esto, se cubrió el rostro porque tenía miedo de mirar a Dios. Versículo 7. Luego el Señor le dijo, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. He oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces. Estoy al tanto de sus sufrimientos. Por eso he descendido para rescatarlos del poder de los egipcios, sacarlos de Egipto y llevarlos a una tierra fértil y espaciosa. Es una tierra donde fluye la leche y la miel. La tierra donde fluye leche y miel, la tierra donde actualmente habitan y empieza a dar una serie de nombres, cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos, jebuseos. Mira, hasta los americanistas yo creo que ya estaban ahí. Mira, el clamor de los israelitas me ha llegado y he visto con tanta crueldad abusan de ellos los egipcios. Ahora ve, porque te envió al faraón. Tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel. Ok, quiero poner una pausa grande a esto para poder explicarlo. ¿Sabes qué le está diciendo Dios en este momento? Primero se presenta mostrándole cuál era la condición del pueblo egipcio. ¿Estás de acuerdo que el versículo o los capítulos anteriores, este hombre es expulsado y dice en algunas versiones que este hombre, cuando está trabajando para su suegro, que está pastando, que ya está en el negocio del suegro, tiene momentos donde recuerda, denme un segundo, por favor. Perdónenme, donde recuerda que tiene un pueblo y que él es parte de y que se siente afligido por él. Lo que sucede con esa zarza ardiente cuando Dios se presenta para llamar su atención y mostrarle la condición del pueblo, que es que él no los ha olvidado, que ha permitido que el fuego esté sobre de ellos, pero que no han sido consumidos y que además lo que él quiere es recordarle que hay una promesa con ese pueblo. ¿Ya te das cuenta de todo lo que está sucediendo? Y vamos en el versículo 7. A veces yo creo que lo leemos así de corrido y no nos damos cuenta de todo lo que está ocurriendo. Y Dios le dice, hay algo interesante. Fíjate lo que está sucediendo. Cuando Dios habla con él, le está diciendo que se da cuenta de que el pueblo tiene aflicción. Número 1, Dios se da cuenta, querido, de que tú sufres, de que tú tienes angustias, de que tú tienes momentos donde ya te lo dije hace rato, donde sientes que cala y cala sabroso, que duele, que te encuentras en momentos donde no sabes qué hacer, donde estás desesperado. Dios sabe eso. Y hoy te lo recuerda en su palabra. Porque Dios no solamente le está hablando a Moisés, te está hablando a ti, te está diciendo, querido, yo me doy cuenta de tus aflicciones. Yo me doy cuenta de lo que estás viviendo. Incluso yo lo he permitido. Y aquí no es que digamos, ay Dios, qué mala onda. No, significa que Dios está permitiendo que seas pasado por esa prueba para que salgas más puro que el oro. Grábate eso, llévate eso hoy, por favor. Pero no nada más se da cuenta de tus aflicciones. Dice también aquí la Biblia, segundo punto, que se da cuenta de su clamor. El pueblo ha clamado a Dios durante mucho tiempo y le han preguntado, Dios, ¿te has olvidado de nosotros o qué? Y Dios aquí le responde a Moisés y le dice, me doy cuenta de su aflicción, pero ¿sabes algo? También he escuchado sus peticiones, también he escuchado sus oraciones. Y hoy Dios también te dice a ti, ¿sabes algo? Conozco tu sufrimiento, conozco tu aflicción, incluso tal vez hasta la he permitido, pero ¿sabes algo? También he escuchado tu clamor. También he escuchado tus oraciones. También he escuchado que tú no te olvidas de mí. Que aún en medio de ese fuego, como lo leímos en Corintios, cuando sea probado, cuando sea probada la obra va a resistir. El resultado va a estar ahí. Tú sigues siendo fiel. Tú sigues manteniéndote. Y Dios le recuerda eso a Moisés. Y le dice también algo bien importante. Y también sé quiénes son sus opresores. Y también sé que hay unos capataces, bueno, en mi versión dice capataces, que los están oprimiendo. También sé que hay alguien que los está fregando. Y hoy Dios también te dice, tranquilo, conozco ese sufrimiento, ya escuché tu clamor, yo me encargo de librarte de ese que te está oprimiendo. No tú, no tus fuerzas, no tu venganza, no tu coraje, no tu mentada de madre, no, 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 Dios. Dios es el que se va a encargar de ese que te está oprimiendo. Dios es el que se va a encargar de esa situación que te está consumiendo. No es en tus fuerzas, sí es con tu clamor, pero es con la intervención divina de parte de Dios. Y eso es algo extraordinario.
Si hoy pudiéramos, después de toda la información que hemos visto, concluir algo y llevarte algo, quédate con que Dios se da cuenta de tu aflicción, de tu angustia, que Él escucha tu clamor, que Él está al pendiente de tus oraciones y que Él sabe y se encargará quién te está oprimiendo y te dará libertad sobre eso. Cuando Dios decide hablar con este hombre, le hace saber su intención y le da estas tres verdades que es la responsabilidad que Moisés va a desarrollar. Fíjate lo que ocurre aquí. Y le dice, vas a liberar a ese pueblo y lo vas a llevar a un lugar extraordinario, una promesa, un lugar donde, ¿te acuerdas que se lo prometía a Abraham? Por eso se presentó delante de él. Tú te vas a encargar incluso de llevarlos a esa tierra. Tengo esa promesa para ti, tengo esa promesa para mi pueblo. No me he olvidado de ellos, no me he olvidado de su clamor. Sé que están sufriendo, pero yo los voy a liberar y los voy a llevar a esa tierra impresionante. Dice que es una tierra donde fluye leche y miel. ¿Dónde más has escuchado eso, querido? ¿Dónde más lo has escuchado en la Biblia? ¿Alguien más lo ha escuchado en la Biblia? ¿Alguien más lo ha escuchado en la Biblia? Si no lo han escuchado, se los dejo de tarea. Lean por ahí Apocalipsis, si es que les suena. Lean por favor algo relacionado o busquen donde Dios vuelve a mencionar que hay una tierra donde fluirá leche y miel y manantiales de agua cristalina. Y vamos a hacer una analogía de eso en la siguiente clase. Esa es su tarea. Es la Busquen. profecía de Apocalipsis. Gracias, querida. Oye, ¿dónde andabas? No te había visto por ahí conectada. Aquí andaba, amigo, escuchando, de verdad, justo Preciosa, lo que necesitaba escuchar hoy. recuérdanos. Lo dijiste. Gracias, amiga. Gracias a Dios, pues sabemos que no soy yo. Recuérdanos, por favor, ya para ahorrarles la tarea a estos preciosos, ¿qué dice Dios de esa profecía? O bueno, ¿a qué se está refiriendo? Se refiere a su regreso, después de que él regresa y él juzga a las naciones y obviamente rescata a su pueblo, va a haber una como segunda tierra, porque la Así es. gente piensa que es el cielo, pero en Así es. realidad es como una segunda tierra, que es la tierra donde fluye agua, leche y miel, que es la promesa donde ya no va a haber sufrimiento y vamos a ser amigos de los animalitos y todo va a ser feliz, amor, no va a haber enfermedad, muerte y todo hermoso. Belleza, ¿no? Belleza. Es Ya la sé. promesa que Dios tiene para sus hijos de esa nueva tierra en donde viviremos después de todo el sufrimiento para tener la eternidad con Él. Gracias, preciosa Cari. Me emociono. Ya saben que me intenseo, pero fíjate lo que le está diciendo en este momento a su pueblo. Le está diciendo que, bueno, a Moisés, querido, vas a llevar al pueblo a un lugar extraordinario, a una promesa donde hay leche y miel. ¿Sabes dónde más vuelve a hacer la analogía Dios? Con Jesucristo. Cuando habla esta revelación en el Apocalipsis y le dice, todo aquel que crea en mi nombre va a pasar la eternidad conmigo. Va directamente a mi presencia para que cuando volvamos a estar juntos estén en un lugar donde fluye leche, agua, miel, ríos, manantiales de agua viva, donde yo leía en la semana y algo que me impresionó, la verdad es que te lo voy a confesar, no me había impactado tanto como hasta ahora que lo leí. ¿Sabías tú que, por ejemplo, el mar en esta segunda tierra va a dejar de existir? Dice la Biblia que el mar va a dejar de existir. O sea, y la verdad es que a mí me impactó hace poco que lo leí porque dije, ¿cómo? No sé si tú has ido al mar, te has sentado a la orilla del mar, no te puedes quedar horas y horas viendo esa inmensidad y pensando, wow. Bueno, yo veo el mar de frente y siempre me quedo así como que, Dios, eres tan inmenso. Esto es precioso, esto es increíble, esto es sobrenatural. ¿No te pasa eso? A mí sí me pasa muy seguido cuando estoy en el mar. Bueno, imagínate que el mar se queda corto. Imagínate que el mar se queda corto a lo que veremos cuando estemos en la presencia de Dios. Es algo que me estremeció, me estremeció y me volvió loco cuando lo volví a leer. Pero bueno, para no irme a Cholula, Puebla, me regreso, ¿no? Me regreso. Ok, es que empiezo a hablar de varias cosas y me pierdo entre tanta cosa tan maravillosa de parte de Dios. Cuando Dios le habla a este hombre y le dice, querido, vas a llevar al pueblo y lo vas a liberar y va a haber esa promesa para ti. Yo no sé tú, pero yo me hubiera vuelto loco. O sea, yo le hubiera dicho, Señor, ¿dónde firmo? Claro que sí, o sea, qué bueno que te acordaste de mí. Señor, qué bueno, qué bueno que alguien valora quién soy. Tantos años que he estudiado, Señor, tu palabra, tanto tiempo que me he esforzado, que he sido bien buen cristiano, que cuido a mis papás. Ay, Señor, yo sabía que tú me ibas a reconocer en algún momento. O sea, humanamente, ¿no? Humanamente yo haría eso. Pero ¿sabes qué hace este hombre?
Dice la palabra de Dios, fíjate lo que dice el versículo 11. Moisés protestó, bueno, así dice la versión. Moisés protestó. ¿Quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? ¿Quién soy yo? O sea, este hombre está diciendo, yo no tengo las credenciales. Yo no soy capaz. Yo no tengo, Señor, eso que tú demandas, esa misión que estás dando, pues dásela a uno que sea mucho mejor que yo. Señor, yo no puedo hacerlo. Yo reconozco que no puedo hacerlo. Y aquí hay algo que a mí la verdad es que me gusta mucho y por favor, ya casi son las 10, pero afortunadamente tenemos otra sesión para aventarnos esto. Quiero ir cerrando esto para no dejar inconcluso. Por favor, váyanse a Santiago 4, versículo 6. Santiago 4, versículo 6. Quien lo tenga me lo lee, por favor. Santiago 4, 6. Esgrima. Yo lo tengo. Venga. Dice, pero Él nos da mayor ayuda con su gracia, por eso dice la Escritura, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracias a los humildes. Oh, otra vez, amiga, otra vez. Pero Él nos da mayor ayuda con su gracia, por eso dice la Escritura, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracias a los humildes. Wow, Dios se opone a los orgullosos. Otra vez, Dios se opone a los orgullosos, pero le da su gracia ¿a quién? A los humildes. Yo no sé si eso a ti no te llama la atención, pero si en ocasiones tu corazón, aquí regularmente no lo hacemos, ¿no? Regularmente no andamos ahí parándonos el cuello, yo soy, yo hago, yo, regularmente no. No, a veces no somos tan sinvergüenzas, ¿no? Pero la verdad es que el corazón a veces sí. La verdad es que dentro uno dice, no, ¿cómo crees? No, ay, no, ay, gracias a Dios. Y por dentro tu corazón está como pavo real, ¿no? O sea, tu corazón está así como que, pues por supuesto, lo que te dije hace rato, pues claro, yo he estudiado, yo sé, obvio, ¿no? Y eso sí lo ve Dios, querido. A lo mejor tú crees que Dios no lo ve, que nada más ve lo que todos los hombres ven de, ay, sí, ay, no, ¿cómo crees? Ay, qué gracias, qué lindo. Pero Dios también ve lo que está ocurriendo adentro de tu corazón. Y Dios dice en su palabra que Él se va a oponer a todo aquel que se jacta y cree y dice que Él se opone a eso. Y si tú a lo mejor te has preguntado, Dios, pero ¿por qué no me has dado? ¿Por qué no me has dado un ministerio? ¿Por qué no me has dado más? ¿Por qué no hemos desarrollado? Señor, ¿por qué? A lo mejor Dios te está respondiendo. A lo mejor Dios está diciendo, pues porque tienes que bajarle a tu ego, querido. Porque tienes que bajarle un poquito a tu ego y tener más de humildad. Por eso decía Yasmín que íbamos para allá. Porque Dios en esa inmensidad, pudiendo aparecerse en algo extraordinario, en algo sobrenatural, decide aparecerse con un detalle mínimo. A un hombre que se creía con las menos credenciales posibles, cuando las tenía. Cuando estudiamos o vimos hace rato que tenía 40 años de preparación extraordinaria y otros 40 años que lo hicieron humilde en el desierto. O sea, era el hombre más capacitado y aún este hombre decide decir, Señor, gracias, pero no. Gracias, pero no. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para que tú te aparezcas delante de mí? ¿Quién soy yo, Señor? Ya para que, bueno, no lo voy a leer para que no nos extendamos, ya son las 10, pero quiero que medites en el llamamiento de Jeremías. ¿Alguien sabe cómo es este llamamiento? ¿Cuáles son las palabras de Jeremías? ¿Alguien tiene por ahí su Biblia que me lo pueda? Bueno, pues sí, ya con esto cerramos, se los prometo. ¿Que me lo pueda leer? Ya les gané. Fíjate. Te escucho, amigo Urias. Es cuando dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Fíjate lo que te quiero compartir. Jeremías 1, medítalo, porque hasta aquí le vamos a poner una pausa a esto. Con esto cerramos, pero escucha esto, por favor. Escucha esto, es extraordinario. Llamamiento de Jeremías. Estamos en Jeremías 1, en el versículo 4. Vino a mí la palabra del Señor diciendo, antes que yo te formara en el vientre, te conocí. Y antes que salieras de la matriz, te consagré y te di por profeta a las naciones. Y yo dije, oh Señor Dios, he aquí que no sé hablar
porque aún soy un muchacho. Pero el Señor me dijo, no digas soy un muchacho, porque a todos a quienes yo te envíe, tú irás, y todo lo que yo te mande dirás. No tengas temor de ellos, porque yo estaré contigo para librarte, dice el Señor. Entonces el Señor extendió su mano y tocó mi boca, y me dijo el Señor, he aquí, pongo mis palabras en tu boca. Mira, en este día te he constituido sobre naciones y sobre reinos para arrancar y desmenuzar, perdónenme, para arruinar y destruir, para edificar y para plantar. Te hago el comentario de este hombre porque a lo mejor en este verso Dios no se enfoca tanto en esto. Para él lo vamos a ver en el siguiente capítulo, para él es más importante recordarle algo, pero sí nos deja ver que este hombre en su humildad decide preguntarle a Dios, ¿por qué yo, Señor? ¿Por qué yo si no tengo las capacidades? Y hoy Dios me encanta, porque después, ya lo veremos en el siguiente capítulo, le da sus razones, este hombre vuelve a argumentar, casi después le da sus cocos, sus regaños, y lo avienta, ¿no? Pero hay algo bien extraordinario, que es cuántas veces nuestro corazón tiene la humildad de decir, Señor, yo no soy digno. Señor, yo no soy digno. Y Dios en ese momento se encarga de recordarte que puede que tú sientas que no tienes las credenciales, puede que sientas que tú no tienes las habilidades, pero ¿sabes algo? Tienes razón. No eres tú, no es en tus fuerzas, no es en tus capacidades, es en la gracia de Dios que reposa sobre la humildad de tu corazón. Y entonces sí, dice la Biblia, que Dios se encarga ahora sí de capacitar a los menos capacitados, a los menos pensados. Dice Corintios que Él se encarga de incluso seleccionar a los más viles, a los más despreciados del mundo, a los que dices, ¿cómo ese cuate lo va a hacer? Bueno, a esos Dios se encarga de agarrarlos para dar testimonio de Él. Así que, querido, si te has sentido menos, si te has sentido que, ¿por qué tú? Si has sentido que la condición de tu corazón, pues no siente que tiene la capacidad, hoy Dios te dice, querido, tienes razón, no es de tus capacidades. ¿Y sabes algo? Eso me gusta. A Dios le gusta que reconozcas que no es porque tú eres, el que todas las puede, sino que tienes una condición que te haría fracasar, a menos que Dios vaya contigo. Tú estás destinado a fracasar a menos que Dios vaya contigo. No te rasgues las vestiduras, oye, a mí me pusieron por cabeza y no por cola. A ver si entendamos la palabra. Sí, pero Dios primero tiene que haberte dado ese llamado, ese amor, tienes que sentir esa gracia de parte de Dios. Y hoy Dios te revela cómo Dios va a entregarte eso el día que tengas humildad en el corazón para decir, Señor, yo no puedo, yo no sé cómo, yo no sé hacerlo, Señor. Y será entonces cuando Dios te entregue todas las capacidades, porque no es en tus fuerzas, es en lo que Dios puede hacer contigo. Es en lo que Dios quiere hacer contigo. Por eso es que yo te decía en el inicio de esta reunión también, no dejes, por favor, lo que te estás dedicando, lo que estás haciendo. No dejes tu profesión, no dejes tu trabajo, no dejes tu empresa, no dejes lo que estás haciendo para enfrascarte en una burbujita y nada más dedicarte a eso. Porque Dios te está llamando para que seas grande entre las multitudes, porque Dios te está llamando para que seas profeta en esas naciones. Dios está permitiendo que tú te desarrolles en un ambiente profesional, académico, lo que te estés desarrollando para usarte en esa nación. Yo no digo que naciones, pues me voy a la India, me voy a China a compartir. Caramba, en la nación de tu trabajo, de tu escuela, de tu familia. No renuncies a eso, porque Dios te está formando en ese momento para que tú puedas impactar en esa esfera, en ese ámbito. ¿Ok? Bueno, yo ya le tengo que poner pausa porque si no, ya saben que me pico y me voy como gorda en tobogán. Entonces, vamos a cerrar hasta aquí. Discúlpenme, por favor, yo sé que es desagradable estarme escuchando tosiendo, pero pues bueno, ya saben que
pues son consecuencias de este virus, así que discúlpenme, por favor. Vamos a orar y ahorita resolvemos ahí cualquier dudilla o pregunta, ¿va? Padre, gracias por tu amor, gracias por la lectura de tu palabra, gracias porque tú nos hablas en maneras diferentes, Señor. Yo te pido que todo lo que se habló en este momento, en este lugar, no regrese vacío, Señor. Sabemos que tu palabra hace eco en nuestros corazones, que impacta, Señor, hasta las coyunturas de nuestro ser, que penetra, Padre. Yo te ruego que podamos escuchar tu voz. Háblanos, Señor, danos humildad en el corazón para poder saber qué es lo que quieres de nosotros, dónde quieres que nos desarrollemos, cómo impactamos. Danos primero esa humildad, Señor, para poder entender esos detalles mínimos que a ti te gustan, que a veces damos por hecho. Queremos enfocarnos en lo grande, Señor, y descuidamos lo pequeño. Y tu palabra dice que seamos fieles en lo poco, que seamos auténticos en las cosas mínimas. Tú te agradas, Señor, de lo que la gente no ve. Tú te agradas de lo que los reflectores no alumbran, pero que tú tomas en cuenta, Señor. Ayúdanos a poder ser íntegros, no solamente cuando nos ven, sino cuando la gente no está viéndonos. Queremos agradarte a ti y no a los hombres, Señor. Gracias por el estudio de hoy, gracias por mis amigos que se encuentran en este lugar, que todos podamos ser oidores, hacedores, Señor, y no solo oidores de tu palabra. Que lo pongamos en práctica, que lo bajemos a nuestro corazón y que lo llevemos para dar testimonio de ti. Gracias por todo, Señor, en el bendito y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis